soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estoy pastoreando la Iglesia Cristiana Bíblica Raá, por la gracia de Dios. Hace 14 años iniciamos aquí la iglesia. Fui ordenado al presbiterio hace unos 8 años atrás, pues ordenado como pastor, asociado al presbiterio de OPC hace 5 años aquí en Colombia. Y bueno, aquí estamos. Ahorita soy también el vocal pues, del presbiterio aquí en Colombia. Y pues el Señor también me ha permitido tener ahora una niña hace poco. Soy padre de una hija. Estoy casado con mi esposa Carolina. Mi hija es Elizabeth Espinosa. Y pues para mí es un gusto, mis hermanos, poderles servir en esta tarde y hablar de este precioso tema. Gracias por la invitación. Extendemos nuestros saludos para ustedes y también aquí en la iglesia nuestra estamos pues, a la expectativa de las cosas que Dios pudiera hacer eh, en nuestra relación también con Bolivia. Qué bueno conocerles. Estamos contentos de conocerles. Y bueno, conocí al pupilo de ustedes, al hermano que nos invitó aquí en Medellín, a Reinaldo. Estudió pues en la universidad donde fui profesor de algunas materias. Y bueno, qué bueno estar con ustedes en esta tarde. Vamos a comenzar entonces nuestro tiempo juntos hablando acerca de la expiación limitada. La dinámica de la clase va a ser que, bueno, voy a exponer la palabra de Dios, vamos a explicar la doctrina de la expiación limitada. Primero vamos a hablar de algo histórico acerca de cómo esta doctrina se redescubrió en el tiempo de la Reforma. Luego vamos a tratar de explicarla. Luego vamos a ver algunas objeciones importantes que se han planteado en el tiempo con relación a esta doctrina de la expiación limitada. Y vamos a terminar hablando de pues cómo esta doctrina realmente no limita nuestro llamamiento a las misiones, todo lo contrario, nos debe alentar a las misiones, ya que Dios tiene un pueblo que Cristo vino a salvar y este pueblo está contado y pues va a estar con Cristo, con Dios en gloria y va a estar con Cristo en la eternidad. Así que vamos a ir explicando esta doctrina y al final vamos a ver algunas cosas de aplicación. Y al final pues también vaya usted anotando preguntas que tenga, que quiera hacer acerca de esta doctrina y intentaré en la medida de lo posible contestarlas si está en mis posibilidades y pudiera hacerlo con todo gusto. Si no, aquí hay bastantes hermanos pastores que pudieran también ayudarnos. Bueno, mis hermanos, solo quiero recordar para comenzar, la historia de la doctrina de la expiación limitada. Pero realmente la doctrina de la expiación limitada es bíblica. Viene de los tiempos de la escritura en el Antiguo Testamento. Dios, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, por su soberana voluntad decidió escoger a quien salvar y Cristo vino a salvar personas que el Padre le plació escoger. Así que la doctrina de la expresión limitada es bíblica. Desde el Antiguo Testamento Dios no escoge a todas las naciones de la tierra, sino que escoge a Abraham, a un hombre, y a su familia. Y a través de este hombre y su familia, Dios decide bendecir a las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham que vendrá un Salvador de su simiente y de ese Salvador vendrá la salvación para muchas familias, no todo el mundo, pero sí muchas familias. En un sentido, no solamente la salvación era para Israel, sino para gente de todo linaje, lengua, tribu y nación que Dios había escogido salvar desde antes de la creación del mundo. La doctrina también se expresa aún en la forma en que Dios manda a Moisés organizar el tabernáculo de reunión. Sabemos que cuando el sacerdote que Dios escogió para presentar holocaustos y ofrendas en expiación por el pecado del pueblo, de su pueblo, de la iglesia, del antiguo pacto, vemos cómo el sacerdote entraba a ofrecer la sangre de un cordero con un pectoral en su pecho. Ese pectoral tenía 12 piedras en el pecho y esas 12 piedras estaban representando las 12 tribus de Israel por quien él venía a hacer expiación. Así que el cordero
sacrificado cuando había la Pascua, o el cordero que sacrificaba ese sacerdote por el pecado del pueblo, solamente era ofrecido él iba en representación de las 12 tribus de Israel que estaban allí representadas en cada piedra de ese pectoral. Si habría un gentil que Dios le plació salvar, como por ejemplo Rahab, la ramera, que era una gentil, pues Dios la incluía o lo incluía dentro de alguna de esas tribus. Así que cualquier gentil que Dios le placía salvar y traer a sus pies, se hacía parte o miembro del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y pues en el nuevo pacto, pues Dios a través de Cristo nos dice que el Señor vino, al igual que lo hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, a ofrecer expiación y hacer el sacrificio, como veremos ahora en Juan. Él vino a dar su vida por sus ovejas, por un rebaño que el Padre le entregó desde la eternidad, y ninguna de esas ovejas se va a perder. Por supuesto, hay personas que se van a perder, pero las ovejas por las cuales Cristo murió no se van a perder. Así que la doctrina realmente la podemos rastrear desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Pacto se ofrecía sacrificio por un pueblo determinado, no solamente de judíos, pero también gentiles que eran incluidos dentro de las tribus de Israel. El cordero que era ofrecido en el tabernáculo de reunión para expiación de los pecados era ofrecido por esas personas solamente, no por todo el mundo, ni por los vecinos de Israel, solamente por Israel. Y en el Nuevo Testamento Cristo vino a salvar y a ofrecerse como sacrificio de expiación por su rebaño, por sus ovejas. De eso se trata pues esta doctrina. En 1600 más o menos 1619, un concilio que se llamaba el Concilio de Dort, o el Sínodo de Dort, redescubrió estas doctrinas. Y es curioso porque siempre que se redescubren doctrinas en la Biblia y se estudian, es porque hay una herejía de moda, una herejía presente. La iglesia siempre, en su afán de ser columna de la verdad, baluarte de la verdad, pues siempre ha tratado de defender la fe que una vez fue dada a los santos. Así que la iglesia se reunió en un sínodo en Dordrecht, en Holanda, y allí escribieron un documento público para condenar la herejía de los discípulos de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un teólogo de la Universidad de Leiden, y él cuestionó las enseñanzas de las doctrinas de Calvino, las que escribió en sus instituciones. Y sus seguidores, sus discípulos, condenaron esas doctrinas con 5 puntos. Los 5 puntos del arminianismo, como se les conoce hoy. Así que después de la muerte de Jacobo Arminio, estos seguidores presentaron estas posiciones, esos 5 puntos, en una protesta que hicieron en 1610. Y en ese documento y en escritos más tardíos, muy explícitos, estos arminianos, como se conocen, enseñaron que la elección de Dios estaba basada por la fe que Dios previó que la gente tendría. Es decir, que Dios salvó a las personas porque previó que ellos tendrían fe en el futuro, ¿verdad? Entonces esto realmente pues no vamos a ver hoy que no es bíblico en las escrituras, pero ellos realmente estaban consternados por las doctrinas de Calvino, así que las condenaron y enseñaron que no, que Dios elige, como cuando un profeta ve en el futuro que alguien va a creer y entonces a ese Dios elige. O sea que la elección de Dios está basada en la fe que Él prevé que tendrá la persona. Otro punto de ellos es que la depravación del hombre, o sea, que el hombre no estaba tan depravado, tan muerto, sino que estaba como desmayado, tenía solamente un problema y solamente necesitaba como algo de ayuda para ser salvo. O sea, que la depravación del hombre era parcial. Y también ellos hablaban de que la gracia de Dios se podía resistir, o sea, que Dios da gracia y el hombre puede resistir a ella, de hecho puede rechazar a Dios y condenarse. Y también dicen ellos al final de sus documentos que existe una posibilidad de que alguien que haya creído en Jesucristo caiga de la gracia que ha recibido. Entonces hablaba de que los creyentes pueden perder su salvación. Así que el sínodo de Dort se reunió, hombres conocedores de la escritura,
estudian la Biblia y comienzan a rastrear las doctrinas que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia, que están resumidos en 5 puntos. Entonces aquí tenemos el sínodo de Dort. Este sínodo rechazó los puntos de Arminio y proclamó las doctrinas que hoy conocemos como las doctrinas de la Reforma o el tulip. La palabra tulip es un acróstico de una flor que se llama tulipán. Ese acróstico tiene que ver con esos 5 puntos. Los 5 puntos del calvinismo, como los conocemos hoy, vinieron después del sínodo de Dort, a finales del siglo XIX. Así que se agruparon en lo que conocemos como los 5 puntos que ustedes han estado estudiando. Y dentro de los 5 puntos está la doctrina de la expiación limitada. Ustedes ya vieron hace 8 días cómo Dios elige a quién salvar. Y hoy vamos a ver entonces la doctrina de la expiación limitada. Esta doctrina es expuesta en el segundo punto de este documento histórico del sínodo de Dort. Así que, ¿de qué se trata básicamente esta doctrina? Esta doctrina responde a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el propósito o el diseño original de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz? Es decir, la intención de Dios fue enviar a su Hijo a morir en la cruz para hacer posible la salvación para todos los hombres o eh, realmente procurar que esa salvación fuera eficaz, ¿verdad? Para los hombres. Es decir, Dios simplemente envió a Cristo a la cruz para hacer la salvación posible. Esta es la pregunta. O Dios desde la eternidad tenía un plan de salvación por el cual, conforme a las riquezas de su gracia y su elección eterna, Él diseñó la expiación para asegurar la salvación de su pueblo. Así que esta doctrina responde a esta pregunta. ¿Cuál de las dos? ¿Cristo vino a hacer posible la salvación de los hombres? ¿O Cristo vino a asegurar la salvación de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo? Así que la respuesta es la doctrina de la expiación limitada. Cristo vino por la voluntad de Dios a salvar a un pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, y esta es la respuesta. El sínodo de Dort declara esta doctrina de esta manera en el capítulo 2. Dice el primer punto de este documento, que Dios no solo es misericordioso, Él es misericordioso en un grado sumo, pero Él también es justo en grado sumo. O sea, Dios es misericordioso completamente y justo completamente. Ahora, su justicia, como Él la ha revelado en su palabra, su justicia exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita no solo sean castigados con castigos temporales, sino también con castigos eternos, tanto en el alma como en el cuerpo, ya que Dios es justo y nosotros pecamos contra Él. Así que los castigos que nosotros merecemos y no podemos eludir a causa de la justicia de Dios deben ser en carne, en cuerpo y eternos. ¿Ok? De manera que la justicia de Dios sea satisfecha completamente. Así que a causa del pecado, el primer punto de esta doctrina enfatiza la justicia de Dios. Ya que Dios es justo, Él demanda justicia de todo hombre pecador. Todo hombre pecador, a causa de su maldad, a causa de que en Adán todos pecamos, todos merecemos la condenación eterna en el infierno. No solamente que nos vaya mal en esta vida presente temporal, sino realmente Él demanda de nosotros que su justicia sea completamente satisfecha de forma eterna. La dignidad de Dios demanda esto. Así que el segundo punto del documento dice, más o pero, puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, es decir, ningún hombre puede librarse de la ira de Dios, por esa razón, movido a misericordia, ya que la misericordia de Dios es infinita, Dios se movió a misericordia,
nos vio en nuestros delitos y pecados y planeó darnos a su Hijo unigénito como mediador. ¿Y con qué propósito? ¿Con cuál fin? Con el fin de que Cristo satisfaciera por nosotros la justicia de Dios. Es decir, ese Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, vendría y se haría hombre y sería hecho por nosotros pecado y maldición en la cruz y moriría en nuestro lugar. Pero además de eso, Cristo también obedecería en nuestro lugar. Y Cristo vendría a ser una expiación como sustituto. Y ojo con esto, porque es el fundamento de la doctrina de la expiación. Abro comillas para que los que están tomando notas tomen nota. Esta es la esencia de la expiación, de este documento. Cristo murió haciendo expiación penal en sustitución por su pueblo escogido. Esta es la esencia de la expiación. ¿Qué significa expiación? Que Cristo, a causa de que somos pecadores, Él vino a morir para hacer expiación penal en sustitución por su pueblo escogido. Entonces aquí tenemos tres cosas importantes para entender la expiación. La expiación fue un intercambio glorioso. Cristo siendo el Dios ofendido, Él siendo una de las personas de la Trinidad ofendida, Él vino como el Dios ofendido y se hizo hombre y vino a tomar nuestro lugar, el lugar de su pueblo escogido. A nosotros nos tocaba obedecer a Dios perfectamente, personalmente. Cristo obedeció perfectamente y personalmente a Dios en todo. Cristo nunca pecó, así que Él obedeció por nosotros. Pero además, Cristo vino también a ocupar nuestro lugar en la cruz, llevando sobre sí la ira de Dios. Él bebió en la cruz toda la ira de Dios. Es la copa que Jesús dijo que no quería tomar. Me parecía horrible, ¿verdad? Dijo, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. El Padre escogió que Cristo viniera en representación de su pueblo a llevar sobre sí la ira de Dios. Y Cristo era la persona adecuada para esto, ya que Cristo es eterno. Y la ira que merecen nuestros pecados es una ira eterna. Y Cristo es perfecto Dios, Él es eterno, pero también es perfecto hombre. Así que en una persona tenemos a un Dios perfecto y un hombre perfecto. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y él como persona fue a la cruz a ofrecerse como mediador entre Dios y los hombres. Así pues, él llevó en la cruz el castigo eterno y la ira eterna de Dios que merecen nuestros pecados. Cristo entonces, en esta sustitución, como sustituto nuestro, hace dos cosas por nosotros. Y esta doctrina es fundamental porque nos distingue aún de los católicos romanos. Los católicos dicen que Cristo fue a la cruz para expiar nuestros pecados y una vez que limpia el pecado, deja nuestra hoja de vida limpia. Ahora nos corresponde a nosotros hacer obras de justicia para merecer el cielo. Pues por eso es que los católicos romanos, ¿verdad? A través del bautismo se les imputa en un sentido la justicia de Cristo y ahora ellos tienen que trabajar para ganar méritos para entrar al cielo. Pero esto no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios no solamente dejó la hoja en limpio, sino que tomó todas las buenas obras de Cristo y las acredita a nuestra cuenta. Esto es lo que llamamos doble imputación. Cristo vino a obedecer por nosotros y a llevar el castigo de nuestra paz sobre él. Él hizo dos cosas, es lo que los teólogos han llamado obediencia activa y pasiva. ¿Qué es la obediencia activa? Que Cristo obedeció activamente toda la ley de Dios de manera personal y perfecta por nosotros. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra justicia. En Cristo hemos sido hechos justificación, santificación y redención. Ya Dios nos ve santos a causa de que Cristo fue santo. La justicia perfecta de Cristo fue imputada y acreditada a nuestra cuenta. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve santos, completamente santos, justos. Todo lo que Cristo hizo ahora, Dios lo cuenta como si lo hubiéramos hecho nosotros. Es lo que dice Efesios 2,
cuando nos dice que Dios preparó de antemano obras en Cristo para que anduviéramos en ellas. Así que ya tenemos en un sentido un 10 en el examen. Ahora nos toca a nosotros vivir de acuerdo a ese 10 que ya tenemos. Pero no tenemos que ganar méritos. Cristo ya los hizo. Nosotros no merecemos entrar al cielo. Cristo lo mereció por nosotros. A Dios le plació darnos el reino a causa de la perfecta obediencia de Cristo. Pero el hombre a causa del pecado no solamente debía obedecer a Dios perfectamente y nunca lo hizo, a causa de que Adán pecó, el hombre también merece morir. La paga del pecado es muerte, Romanos 3 y Romanos 6. La paga del pecado es muerte. Cristo también vino a llevar sobre la cruz la culpa del pecado. Así que Cristo fue nuestro vicario o nuestro representante. Es lo que dice 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Es decir, que Dios tomó todo nuestro pecado y se lo imputó legalmente a Cristo Jesús. Eso fue algo maravilloso, ¿verdad? Así que Cristo nunca cometió pecado, pero Dios, el Padre, le hizo pecado. Es decir, imputó todo nuestro pecado a su cuenta y por eso fue a la cruz Cristo. No fue por sus pecados, fue por los nuestros que fue a la cruz y murió y fue sepultado. Fue por nosotros que cargó la ira de Dios. ¿Con qué propósito? Dice Pablo en 2 Corintios 5:21. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios nos hace justos por partida doble. Acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta y nuestros pecados son imputados a Cristo para que nosotros seamos ahora delante de Dios perfectos y santos. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros. Así que Cristo fue maldito por nosotros en el madero. Hebreos 2:9 nos dice para que veamos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, él coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios él probara la muerte por todos. Es decir, aquí la palabra por es importante en cada versículo que estoy leyendo. Por. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a tomar nuestro lugar. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino en rescate por muchos. Marcos 10:45, primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:21. Cristo vino a sufrir por nosotros y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así que en cada versículo de la Escritura se enfatiza esto de la expiación. La expiación de Cristo fue en favor nuestro, en lugar nuestro. Su muerte fue una muerte sustitutiva. Así lo planeó Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios envió a su Hijo para ser el sustituto del pueblo que Él escogió. Y así lo reveló en el Antiguo Testamento. A través de todo el Antiguo Testamento, los judíos debían creer que Dios enviaría un Salvador que moriría en lugar de ellos. Es la promesa que Dios da en Génesis 3, del 14 al 15. La salvación y la sustitución que Cristo vino a hacer no fue solamente por nosotros, la iglesia de ahora, después de Cristo, sino también por los judíos del Antiguo Testamento. Ellos colocaron su confianza en Cristo, en el que vendría. La Biblia nos dice que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y él, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente. Y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Aquí se está profetizando que el Hijo de Dios vendría como la simiente de la mujer y que él aplastaría a Satanás en la cabeza. Él haría lo que Adán no hizo. Adán debía proteger el jardín y aplastar a la serpiente. Lo que no hizo Adán, Cristo lo hizo. Él obedeció a Dios personal y perfectamente y aplastó la cabeza de la serpiente. Pero no solamente Cristo tenía que obedecer para merecer el reino por nosotros.
Él también debía morir a causa de nuestros pecados. Dios tenía un pueblo pecador y la justicia de Dios debía ser vindicada. Por eso, la profecía dice que mientras Cristo aplastaba la cabeza de la serpiente, Él recibiría una herida en el calcañar. Aquí entonces está anticipando el hecho de que alguien vendría y haría expiación por Adán. Esto es lo que crea Adán, ¿verdad? Y su fe es contada por justicia. Y es lo que crea Abraham después. Así que Jesús vino a hacer una obra en favor de su pueblo, en favor de otro. También esto estaba representado en los sacrificios que ofrecían los patriarcas. Cuando Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció un holocausto en el altar. Y dice que Jehová percibió olor grato. Esto está en Génesis 8, 20 y 21. Y Jehová dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios se agrada de los sacrificios de los patriarcas. ¿Por qué? Porque son sacrificios que son hechos con fe, recordando el sacrificio que Dios hizo en el jardín de Edén antes de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín. Dios les vistió con pieles de animales, representando así el evangelio, cómo ellos serían cubiertos en su vergüenza por el sacrificio que Dios prometió en Génesis 3:15. Así que los hombres aprendieron a hacer sacrificios conmemorando la promesa de Dios, recordando la promesa de Dios, y Dios se agradaba de estos sacrificios. Es igual que en Génesis 2:22, cuando Abraham ofrece a su hijo, cuando Dios le pide ofrecer a su hijo en sacrificio, Abraham cree que de hecho su hijo es el libertador y él lo entrega a Dios sabiendo que Dios le resucitará de los muertos, dice Hebreos. Entonces el Señor le dice que no va a ser su hijo, sino que va a ser el hijo, ¿verdad? De él. Dios se provee un cordero temporal para Abraham. Y Abraham cree a Dios y su fe le es contada por justicia. Esto está en Génesis 22. Luego vemos también que en Levítico Dios habla a Moisés, Levítico 4, del 1 al 4, y le dijo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona peque contra alguno de los mandamientos de Jehová de manera involuntaria sobre cosas que no ha de hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, él ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación y llevará al becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza. Así que los sacrificios que Dios le ordena a Israel hacer a causa de cuando una persona pecaba, esos sacrificios estaban apuntando de manera, recordando la promesa de Dios de Génesis 3:15, apuntando hacia adelante al cordero que Dios enviaría, el cordero que quitaría el pecado del mundo. Cuando Cristo nació y fue luego y creció y fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, hermanos, lo que tenemos entonces en la Escritura. Cristo vino a ofrecerse en sustitución por el pecado. Y esta sustitución ya Israel la conocía. Así que Cristo vino a morir por su pueblo. El sacrificio de Cristo, además de ser sustitutorio, fue penal. La muerte de Cristo fue el castigo prescrito como castigo, como pena a todo aquel que se rebela en contra de la ley de Dios. Recordemos que el problema del hombre después de la caída no puede resolverse cambiando de conducta, como vimos en el punto del documento de la reforma. Dios debe castigar el pecado. Si tú te reformas, si tú quieres cambiar de conducta para que Dios te apruebe, no podrías hacer méritos delante de Él. Tú tienes que ser condenado porque ya pecaste. Y en Adán todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, Jesús no vino a ser un hombre ejemplar, un modelo a seguir. Desafortunadamente así lo creen muchos, ¿verdad? Pero él no fue un modelo a seguir, él tampoco fue una víctima del Imperio Romano, que murió de una forma cruel. No, él vino a dar su vida como el Cordero de Dios. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Cristo vino a eso. Cristo nació para eso. Cristo por eso no murió a los 3 años, no murió a los 20 años. Él vino a cumplir con toda justicia por nosotros hasta los 30 años, hasta la mayoría de edad, y luego fue ordenado al ministerio. Y él cumplió con toda la justicia de Dios para obedecer por nosotros.
Dijo él cuando fue bautizado que era necesario que se cumpliera con toda justicia. Él vino a cumplir con toda la ley de Dios por nosotros y él vino también a morir. Él sabía que vendría a morir por el pecado del mundo. Así que el castigo de Cristo, el castigo que él sufrió en la cruz, no fue como una víctima del imperio romano o de los abusos del liderazgo de Israel, sino más bien fue el castigo de Dios sobre el pecado. Así que hermanos, la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. Cristo no pecó, él no debía morir. ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo según el Evangelio de Juan y la gente no pudo hacerlo? Jesucristo simplemente salía. Él murió cuando quiso en una Pascua, porque Él es el Cordero de Pascua. Él murió en el día señalado por Dios, el viernes en la tarde, cuando se ofrecían los sacrificios de la tarde por el pecado del pueblo. Él vino a ofrecerse como sacrificio y expiación y ofrenda por nuestros pecados. Él vino en representación nuestra como para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Fue un castigo penal. Así que la Biblia nos dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que Cristo fue maldito por nosotros. Maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo no merecía la maldición de Dios, no merecía ser entregado a sus enemigos, no merecía morir, pero fue entregado a sus enemigos y murió. El Padre volteó su rostro y toda la ira fue sobre él. Todas las maldiciones del pacto fueron sobre él, para que todas las bendiciones del pacto ahora sean sobre nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Así que la justicia de Dios demanda castigo. Y el castigo por todo el pecado es la muerte, separación eterna de Dios y de su reino bondadoso. Así que o paga el pecador o paga Cristo. En este mundo solamente hay dos clases de personas, las que van a pagar por sus pecados en el infierno o las que se han escondido en Cristo para que Él pague por ellas. No hay términos medios. O pagas tú o paga Cristo. Por eso dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el acta de los decretos que eran contra nosotros y la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Es decir, todo lo que nosotros merecíamos fue sobre Cristo. Todo el pecado que nosotros hemos cometido y cometeremos, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él fue condenado por nosotros. El sacrificio, pues, de Él fue sustitutivo y fue penal. Dos. Pero esto es un trípode. Es decir, la expiación la tenemos que entender así. Un sacrificio sustitutivo, penal, pero también un sacrificio que satisfizo completamente la ira de Dios. Así que hermanos, el elemento de la satisfacción es importante para entender la expiación. Satisfacción penal. La satisfacción es la garantía de que no hay manera que se pague dos veces por un mismo pecado. Yo recuerdo una historia hace mucho tiempo que vi. Una mujer mata a su marido, eh, supuestamente. Perdón, la mujer es acusada de matar a su marido, supuestamente. El marido se esconde y bueno, hace algo, una triquiñuela, ¿verdad?, para engañar a la mujer. Y de hecho ella se da cuenta después que ella fue engañada, que el marido no murió y ella pagó con cárcel por lo que el marido había hecho, ¿verdad? Porque la acusaron a ella de la muerte del marido. Y el marido se quedó con todo su dinero, etcétera. La mujer muy resentida, ¿verdad? Salió ya de la cárcel después de haber pagado años de prisión por matar a su marido. Su marido ya había cambiado de identidad. Ella encuentra que su marido todavía está vivo y que le robó todo lo que tenía y que, mejor dicho, ella estaba enojadísima. Y entonces ella, en su resentimiento, dijo, pues ya me condenaron por haberlo matado. Ahora sí lo voy a matar. Y lo buscó y lo mató. Y lo mató frente a la gente. Y la gente, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, aquí está la señora ahora acusada de matar a su marido. Cuando el juez va y ve, ella ya fue condenada por eso. Y ven que el marido efectivamente es el marido que ella había matado supuestamente hace unos años. Ella no podía volver a ser, no podía volver a ser acusada por el mismo delito. Solamente puede ser acusado alguien por un delito una sola vez. Así que ella queda libre porque ella ya pagó por ese delito que cometió. Bueno, esto es solamente una historia para
representar un poco lo que significa el hecho de que Cristo pagó. Dios realmente necesita que su ira sea satisfecha y nosotros merecemos el infierno. Cristo vino y lo sufrió por nosotros en la cruz. Cuando Cristo vino y puso su vida por nosotros en expiación en la cruz, ya la ira de Dios fue satisfecha, la justicia de Dios en el tribunal de Dios fue satisfecha. Nosotros no le debemos nada a Dios y ponemos nuestra confianza en Cristo. La Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Y Primera de Corintios 1:30 dice que por obra suya, por Cristo, por la obra de Él, estamos nosotros en Él y fuimos hechos sabiduría en Él, justificación, santificación, redención, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Somos libres de condenación. Ya Dios no puede condenarnos por lo que hemos hecho. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron condenados en la cruz del Calvario. No hay manera de que Dios vuelva a condenarnos otra vez por las cosas que hicimos o las cosas que haremos. Somos libres. Hermanos, cuando yo conocí este evangelio, trajo una libertad absoluta a mi vida. No hay forma de que nadie pueda separarme del amor de Dios. Dios decidió amarme cuando estaba en mis pecados. Y Él me sigue amando hoy. A pesar de mí, me ama. Y está interesado en transformar mi vida y hacerme semejante a Cristo. Es increíble este evangelio. Dios me ama a pesar de cómo soy y está involucrado en mi vida, ha venido para no solamente justificarme, sino santificarme y llevarme con Él a la gloria. Esa es una obra perfecta, hermanos. Por eso la salvación es imposible que se pierda. Así que esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la expiación. Por eso Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, ¿cómo es que nosotros servimos a Dios? ¿Por qué es que lo servimos? No para ganarnos méritos, no para ganarnos el cielo, como pretenden pensar los católicos romanos. Dice Pablo en Corintios que el amor de Cristo nos constriñe. De manera que si entendemos que uno murió por todos, luego entonces, ¿cómo no morir por Él? ¿Verdad? Así que si Él vivió y murió por nosotros, ya nosotros queremos morir y vivir para Él. De manera que ya los que vivimos ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no servirle? El que ha conocido el Evangelio de la gracia, esta expiación que Cristo hizo como nuestro representante federal, haciéndose maldición por nosotros en una cruz, satisfaciendo completamente la justicia de Dios. ¿Cómo no va a amar a Dios? ¿Cómo no va a darle su vida a Él? Lo que Pablo está diciendo acá es algo natural y obvio. Por eso dice el capítulo 4 del punto del Sino de Dort. En este punto de la expiación dice, por esto la muerte de Cristo es de tal virtud y de tal dignidad. Porque la persona que padeció no solo era un hombre verdadero, perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios, perfectamente de hombre y perfectamente Dios. ¿Verdad? Una persona con dos naturalezas. Una eterna, infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, y también es igual que nosotros, completamente hombre. Así que el Salvador tenía que ser perfectamente hombre y perfectamente Dios para ser nuestro mediador, porque la ira de Dios debía ser satisfecha y quien la debía satisfacer debía ser un hombre. Así ambas naturalezas se juntaron en una persona sin fusionarse. Aquí está Cristo entonces como persona siendo nuestro representante. Además de esto, dice el punto, porque su muerte fue acompañada con el sentimiento interno de la ira de Dios y de la maldición que habíamos merecido por nuestros pecados. Ahora, hermanos, esta muerte del Hijo fue entonces la perfecta ofrenda y la satisfacción única y perfecta por nuestros pecados. Y es de una virtud y de una dignidad infinitas y dice, sobradamente suficiente como expiación por los pecados del mundo entero. Y esto es importante aquí. Lo que el catecismo, perdón, el Sínodo de Dort está explicando es que Cristo, la muerte de Cristo fue suficiente para perdonar a todo el mundo. Es decir, no quiere decir, la expiación limitada no quiere decir, entonces, que hay que trazar un límite sobre el valor o el mérito de la expiación de Cristo.
tiene tal mérito, hermanos, que es suficiente para salvar a todo el mundo. Por tradición se dice que la obra expiatoria de Cristo entonces es suficiente para todos, para salvar a todos los hombres. Es decir, que su valor, el valor de la muerte de Cristo es tan increíblemente meritorio que es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo, de toda la gente, para cualquiera que quiera poner su confianza en Él. Cualquiera que quiera puede recibir la plena satisfacción de sus pecados y recibir los beneficios de esa expiación. Así que, hermanos, es importante entender esto y también es importante entender que el Evangelio por esta razón debe ser predicado universalmente. En ese sentido es que hablamos de una ofrenda universal, una oferta universal del Evangelio. Debemos predicar el Evangelio a todo el mundo porque el sacrificio de Cristo es suficiente para dar perdón al que quiera. Y entonces tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ese es otro punto muy importante porque, por una parte, el Evangelio debe ser ofrecido universalmente. Todos los que estén al alcance de oír la predicación del Evangelio, ¿verdad? Deben escucharlo y nosotros debemos ofrecerlo a todos los hombres. La Biblia nos dice que salgamos a todas las naciones y ofrezcamos este Evangelio de la gracia sin ninguna condición. El Señor dice, vengan, compren sin dinero, vengan a mí, los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Debemos ofrecer realmente esperanza a todos los hombres. No debemos hacer acepción de personas, porque el mérito de la expiación de Cristo es suficiente para dar redención a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Esto es muy importante enfatizarlo, amados hermanos. Ahora, también dice el otro punto, el quinto punto, existe además la promesa del Evangelio de todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios según su beneplácito envía su evangelio. Entonces, como iglesia tenemos que llamar a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. No está mal, puedes decirle a alguien, arrepiéntete, coloca tu confianza en Cristo. Si colocas tu confianza en Cristo, Dios perdonará tus pecados, te salvará, tendrás vida eterna. Cristo murió para salvar. Él es un Salvador glorioso. Ven a Cristo. Debemos llamarlos, hermanos. Hay que llamar a los hombres al arrepentimiento y de la fe. Ahora, sin embargo, ¿cuánta gente obedece al llamado? Pues realmente somos pocos. Y en la historia de la iglesia, aunque hoy más se convierten personas, ¿verdad? Y hay muchas personas de cada nacionalidad, de cada lengua, tribu y nación. Muchos están siendo llamados, pero realmente hay mucha gente que no se convierte ni va a creer en él. Y van a perecer en su incredulidad. Entonces, ¿de quién es la culpa? El sínodo de Dort dice que la culpa es de ellos que rechazan el Evangelio. Así que esta doctrina de la expiación limitada lo que no significa es que escuché a alguien diciendo, si Cristo murió solamente por los escogidos de Dios, así alguien quiera eh, arrepentirse no podrá, si no es escogido, ser salvo. No, esto es mentira. No es lo que la Biblia dice. Cuando la gente se condena, nunca se condena por culpa de Dios, porque Dios recibe a todo aquel que viene al arrepentido. La gente se condena por su culpa, porque menosprecia a Cristo. Así que esto es algo asimétrico. Si alguien se salva porque Dios lo escogió y porque Cristo murió por él. Si alguien se pierde porque rechazó el evangelio de Cristo. ¿Entienden esto, mis hermanos? ¿Por qué la gente se pierde? Por rechazar a Cristo. ¿Verdad? Por eso somos olor de muerte para muerte en algunos. La gente se condena por su culpa, no por culpa de Dios, no porque Dios no los escogió. Ellos escogieron amar el pecado, escogieron rechazar la gracia de Dios, escogieron vivir de una forma indiferente a Dios, escogieron rechazar a Cristo. Pero cuando sabemos que la gente se salva, cualquiera de nosotros aquí que hemos
creído en el Evangelio de la salvación, en el Evangelio de Cristo, creemos y hemos sido rescatados por Cristo y salvados por Dios solamente porque Dios quiso enviar a su Hijo para que muriera especialmente por nosotros. Cristo no vino a hacer posible la salvación para todo el mundo. Él vino a garantizar la salvación de aquellos que el Padre escogió. Todos creeríamos, todos pondríamos la confianza en Él, escucharíamos el Evangelio, creeríamos y vendríamos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Por eso, la Escritura nos dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿La culpa de quién es? Del que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ellos rechazaron la luz. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que esto es asimétrico. ¿Por qué alguien viene a la luz? Porque él puede hacer obras en Dios. Dios lo unió por el Espíritu a él. Por eso podemos creer, por eso podemos tener fe y arrepentirnos y ser unidos a Cristo. Todo esto porque Dios escogió unirnos a Cristo de la eternidad y aplicar todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que si alguien se salva es por causa de Dios. Si alguien se pierde es por su responsabilidad. Así que esto es algo que podría ser extraño para nuestra mente, pero así son las cosas de Dios. Tú no puedes comprender cómo es que Cristo es una sola persona con dos naturalezas completamente, Dios completamente hombre sin fusionarse. La divinidad no se humanizó, la humanidad no se divinizó, Él permaneció siendo 100% Dios, 100% hombre, pero en una persona. ¿Entiendes esto? Yo no lo comprendo. Pero donde la razón se ahoga, la fe nada. O la fe nada, donde la razón se ahoga. Puedes entender la doctrina de la Trinidad, como Dios es uno, pero al mismo tiempo Él es tres personas. Tenemos un solo Dios en tres personas, un solo Dios que subsiste en tres personas. Gran misterio, ¿verdad? Misterios. El hombre es responsable y Dios es soberano de salvar a quien Él quiere. Así que por eso dice que todos cuantos verdaderamente creen en la muerte de Cristo son redimidos y salvados de sus pecados y de la perdición. Ellos van a gozar de los beneficios solo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo y de la que nadie es deudor. Así que el Señor nos salva, nos dota de la fe, nos da su gracia, nos da su espíritu solamente porque Él vino y le plació salvarnos, escogernos desde antes de la fundación del mundo. Juan 10 es muy claro con esto. El Señor dice, yo soy el buen pastor, Jesús. Y el buen pastor, dice él, su vida da por las ovejas. ¿Notan esto? Entonces dice que el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las ovejas huyen y el lobo las arrebata. Así que el asalariado corre. Y habla de nosotros, los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo es el pastor de Israel, del pueblo de Israel y también de los gentiles. Y Israel y los gentiles son el mismo rebaño, es la misma iglesia, solamente hay una iglesia, Dios tiene un solo pueblo. Así que Cristo vino a morir no solamente por el pueblo de Israel, sino por gente de todo linaje, lengua, tribu y nación. Dios escogió salvar. En Abraham, en la simiente de Abraham, escogió salvar y bendecir a muchas familias de la tierra, gente de todo pueblo. Así que hermanos, por eso el Padre ama a Cristo. Él vino a poner su vida para volverla a tomar. Dice él, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Y para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces, después el Señor habla también acerca Juan 10, 24 al 30. Dice, y lo rodaron los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Eres el Cristo? Pues dínoslo abiertamente. Y Jesús, noten lo que dice Jesús. Yo les he dicho esto y ustedes no han creído. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Cómo os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Notan esto, hermanos? Más explícito no puede ser. ¿Por quién Cristo vino a morir? Por sus ovejas. Dice que nadie se las va a quitar. En el reino de Dios no van a haber lágrimas porque falta un asiento en las bodas del Cordero. No va a haber una mansión que esté desocupada porque alguien no pudo entrar y no quiso entrar. No, todos van a entrar. Todos los que Dios escogió entrarán, escucharán el Evangelio, se arrepentirán de sus pecados, serán unidos a Cristo, serán santificados y serán glorificados. Todos. Cristo vino a morir y a asegurar la salvación de todos sus escogidos, de todas sus ovejas. Él vino a darles vida eterna, a asegurarles la vida eterna. Por eso ninguno se perderá. Esto es algo maravilloso. De hecho, es lo que debe promover el evangelismo. Me dan ganas de evangelizar cuando yo entiendo que Dios tiene ovejas en todo lugar. Y por eso predico y anuncio el evangelio a todo el mundo, porque no sé quiénes son las ovejas de Cristo. El Señor sabe quién serán, pero cuando alguien escucha la voz del pastor y cuando somos fieles a la predicación de la palabra de Dios, la oveja escucha la voz del pastor y sigue al pastor y uno se goza viendo la obra de Dios, porque no es nuestra obra, somos solamente colaboradores, somos vasijas de barro, el tesoro es el evangelio. Así que deje que el evangelio luzca, hermanos, y proclámenlo. Cada vez que proclamamos el evangelio, las ovejas por las cuales Cristo vino a morir se arrepentirán y creerán y tendrán fe en Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Así que, hermanos, por eso la salvación no se pierde, porque Cristo la garantiza. No habrán en las bodas del Cordero lágrimas, habrán lágrimas porque muchos de nosotros, ¿verdad? Pudimos haber hecho mucho más por causa de Cristo y no recibiremos galardones como otros o coronas como otros, pero Dios vendrá a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Pero no van a haber lágrimas porque va a faltar alguien, ¿verdad? O porque no llegó y no, todos por los que Cristo murió estarán con nosotros en gloria. Toda la familia de la fe, todos los hijos que el Padre quiso escoger en su soberana voluntad, estarán en su casa, en la casa de su Padre. Todos moraremos allí por toda la eternidad, por lo que Cristo ha hecho como nuestro sustituto. Así que, hermanos, Cristo murió por sus escogidos, por su pueblo. Esto es algo maravilloso. En esos vamos a ver algunas objeciones que se han planteado en la historia en relación a esta doctrina. No sé, me quedan algunos minuticos, tal vez 10 minutos. Dice en 1 Corintios 8:11, hay objeciones basadas en pasajes que aparentan enseñar que aquellos por quienes Cristo murió pueden perderse, pero pues no es cierto. Dice, por su conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, por ejemplo, un texto en 1 Corintios 8:11. Es como que parece ser que alguien pudiera perderse por la comida, porque alguien no respeta al hermano. Dice que por causa de un hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, así que no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Eh, bueno, en lugar de dar una completa exposición de esto, se me tardaría mucho. Vamos a tomar uno de estos textos difíciles, por ejemplo, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, los oponentes a la redención particular básicamente dicen que aquí tienen una referencia de personas que fueron redimidas, que fueron rescatadas por Cristo y perecieron. Ahora, la redención particular o expiación particular, limitada, como hemos visto, enseña que la expiación es efectiva, enseña que todos aquellos por los que Cristo murió, al final serán salvos y nadie se perderá. Así que Cristo redimió a los escogidos solamente y todos los escogidos por quienes murió van a ser salvos. Así que los que se oponen dicen que ese texto indica que hay una posibilidad de que alguien por quien Cristo murió pueda perderse. Entonces dicen que Cristo rescató a todos los hombres, todos los que han de ser salvos y todos los que serán condenados. Esa es la doctrina de ellos, de los arminianos. ¿Qué podemos decirle a ellos?
Lo primero es que hay muchas cosas en ese versículo que son difíciles, por supuesto, de entender. La palabra Señor, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿hace referencia a Dios el Padre o a Dios el Hijo o a la Trinidad? Entonces, de hecho, no hay mención específica de Jesucristo en ese texto. Y los versículos que siguen están hablando solamente de Dios de manera general, no del Hijo. Así que solamente habla de Dios como Dios y cómo Dios trata con estas personas. No se menciona por ningún lado a Cristo, al Señor Jesucristo como mediador. Cuando llegamos al capítulo 20, al versículo 20, perdón, de Pedro, la palabra en particular traducida como Señor normalmente no se usa para referirse a Cristo. Cuando se usa la palabra Señor en el Nuevo Testamento, para referirse a Cristo, se utiliza la palabra Curios. Y hay una o dos posibles excepciones, pero no hay ninguna excepción cierta o segura. Casi siempre se utiliza Curios, pero no la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí traducida como Señor es despotis. Despotis. Esa palabra casi se usa siempre, muchas veces se usa en referencia a Dios el Padre. Así que Curios se utiliza como un título redentor para Cristo, pero despotes es una palabra utilizada para describir la relación de un amo o un maestro con un siervo. Es una palabra que se refiere a alguien que tiene una propiedad, un dominio absoluto. Esa es la palabra que se usaba para ese tiempo. Así que no hay seguridad de que sea el Señor Jesucristo. Hay mucha evidencia que indica que se trata de Dios el Padre, el dueño absoluto de todo, y su relación como el soberano de los hombres. Así que la palabra traducida como el Señor que los rescató está hablando de Dios el soberano y está haciendo referencia no a la redención obrada por Cristo en la cruz, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ese rescate, es lutrón en griego, y significa libertad obtenida por el pago de un precio, no una mera libertad, sino libertad por el pago de un precio o un rescate obtenido por el pago de un precio. Cristo obtuvo esta libertad de la esclavitud, de la culpa y del poder del pecado, por aquellos por quienes murió y pagó un precio por ellos. Se usa la palabra lutrón, pero allí, en Pedro, se usa la palabra déspotes, o sea, reconociendo al Dios soberano sobre todo, y se usa la palabra agorazo, que significa apropiarse de algo. Es una palabra que a veces se usa en referencia a la muerte de Cristo, pero realmente aquí por sí sola simplemente significa adquirir. Cuando se usa con referencia a la muerte de Cristo, se usa la palabra lutrón, redención. Así que y se usa siempre y se menciona el precio pagado, la sangre. Pedro no menciona aquí la sangre, no menciona la palabra lutrón. Así que estas personas fueron adquiridas de alguna forma, pero no es seguro que sea a través de la redención de Cristo. La pregunta es, ¿cómo, de qué manera fueron estas personas adquiridas por Dios? El texto no lo dice. ¿Cómo lo han interpretado algunos? Algunos han interpretado este texto como el señorío soberano de Dios sobre las personas, como el señorío general de Dios sobre todo el mundo. Dios es dueño de todas sus criaturas y de todos los hombres. Y a ese punto de vista se le llama desde ese punto de vista o desde esa perspectiva se le llama a Dios el soberano de la creación. Entonces estamos tratando con un texto oscuro, por supuesto, difícil de entender, de interpretar, porque no usa palabras comunes, pero que se puede dar a varias interpretaciones. Lo fundamental, lo importante en la interpretación bíblica es que no podemos interpretar la enseñanza general de la Biblia sobre un tema con textos difíciles como estos, sino que más bien los textos difíciles como estos deben ser aclarados a la luz de los pasajes más claros de la Biblia. En pasajes como Juan, por ejemplo, y como todo el Antiguo Testamento se enseña que Cristo y que los mediadores que Dios escogía ofrecían sacrificios específicamente por un pueblo específico, no por todo el mundo. Así que en general, la Biblia enseña una redención particular en favor de un pueblo. Así que no podemos aquí entender que
hay personas que fueron redimidas por Cristo y se van a perder. Negaríamos lo que enseña toda la revelación especial de Dios. Entonces lo más normal, como vemos acá en el texto de Pedro, Pedro aquí dice en los versículos 20 al 21, dice, ciertamente, noten esto, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredaron otra vez ellos son vencidos, se enredaron otra vez en su postrer estado, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que esas personas de alguna manera fueron influenciadas por el Evangelio y siendo influenciadas por el Evangelio, ellos reformaron externamente su conducta. Sus vidas cambiaron de varias maneras, profesaron fe en Cristo de boca y por un tiempo estaban asistiendo a la iglesia y se conducían como cristianos, pero al final demostraron que no lo eran. Versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve su vómito y la puerca le va a revolcarse en el cielo. Así que Pedro está hablando aquí, anticipando que habían falsos profetas que estaban dentro del pueblo de Dios, que son personas que profesan ser creyentes, que aparentan serlo y apostatan de la fe, pero nunca fueron de nosotros, como dice Primera de Juan, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y así como tenemos que entender estos textos. Son personas que en la soberanía de Dios reciben ciertas eh, gracias de parte de Dios, eh, están, han sido de alguna forma rescatados por Dios, reciben los beneficios del pacto de gracia, pero son profesantes, ¿verdad? Hacen parte de la iglesia visible, pero no son elegidos por Dios, no hacen parte de la iglesia invisible, de la que Dios ha escogido salvar. Y la iglesia siempre ha estado compuesta de estos dos grupos, ¿no? Hay grupos de personas que están profesando la fe, pero que no sabemos, ¿verdad? Y con el tiempo pueden apostatar y nunca fueron de nosotros, como también en la iglesia hay personas que realmente Dios ha rescatado y sus corazones se han reformado. Así que, hermanos, la doctrina de la expiación limitada no se cae por un versículo como estos. Y un último texto que también veo que es difícil y mucha gente tiene problema con él, es 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces muchos dicen, bueno, aquí Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que toda la gente se arrepienta. Entonces, si ven que Dios hizo posible la salvación de todos y quiere que todos se arrepientan, pero no es lo que está diciendo el texto. Noten que la palabra que precede allí el texto dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son esos ningunos que Dios no quiere que se pierdan? Bueno, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Versículo 8 es importante. No ignoren esto, hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los creyentes. Dios no quiere que ninguno de los creyentes se pierda, sino que todos por los cuales Cristo murió procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso tenemos que vivir, después dice Pedro, en santa y piadosa manera de vivir. Aquí no está hablando entonces de una expiación universal, como que Cristo hizo expiación por los pecados de todo el mundo y pues obviamente dio la posibilidad de salvación a todo el mundo. No, Él garantizó la salvación de todos los que Él escogió y Él no quiere que ninguno de ellos perezca. Y por eso Cristo los rescata y los está llamando a andar de una manera piadosa y santa. Y que esperen la venida de Dios, el cual vendrá, ¿no? Entonces esto es como entendemos 2 de Pedro 3:8. Dios no quiere que nadie de los que Él ha rescatado se pierda. El Señor realmente no solamente tiene la voluntad de salvar, sino que garantizó esa salvación
para todos nosotros. Y estos son como los dos textos más importantes y característicos de las objeciones que los arminianos ponen a la doctrina de la expiación limitada. Así que hermanos, ya hablé que la expiación, ya hablé entonces de que esto no limita nuestra exposición del Evangelio a todo el mundo. El Evangelio debe ser expuesto a todo el mundo. El llamamiento de la gracia debe ser para todo el mundo. En ese sentido no hablamos de la limitación de la expiación. El Evangelio debe ser ofrecido libremente a todo el mundo. Pero como dice el texto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solo se arrepentirán y crearán los que Dios escogió. De manera que vimos entonces a través de la escritura que es muy claro en Juan y en la Biblia del Antiguo Testamento cómo se ofrecía siempre expiación por personas de manera particular y especial. Dios vino a salvar a un pueblo que él escogió, ninguno de ellos morirá, todos estarán con él en gloria. Desde Adán hasta nuestro tiempo, todos se han salvado por Cristo, todos han puesto su confianza en él y no van a haber asientos vacíos en el reino de Dios y esto debe llenarnos de alegría y gozo. Saber que si tú has creído en el Evangelio, solamente ha sido por la gracia de Dios, porque Dios te escogió y Cristo murió por ti. Así que no tenemos nada de qué gloriarnos. Toda la gloria debe ser dada a Dios por nuestra salvación. Él nos escogió y Él entregó a Cristo para que sea nuestro sustituto y sufriera la pena y el castigo por nuestros pecados. No sé si hay preguntas, amados hermanos. Ahora les voy a dar la oportunidad a ustedes para que pregunten. No, con todo gusto, amados. Amén, amén. Así es, hermano. Todos debemos ser llamados, muchos llamados, pocos los escogidos. Así que todos los hombres deben ser llamados y los que responden al Evangelio es porque Dios los escogió. Hola Johnny, bendiciones. El Espíritu de Dios no está, ¿verdad?, en ellos.
Ellos gustan de los dones celestiales. Por supuesto, esto se llama como gracia común y en un sentido disfrutan de algo de la gracia especial porque son expuestos a la palabra de Dios, son expuestos a los sacramentos, al amor de la iglesia, al testimonio de los hermanos y de hecho van a recibir mayor condenación por causa de ser expuestos a estos ministerios que le están llamando al arrepentimiento y a la fe. La escritura nos dice que ellos recibirán mayor condenación a causa de que mejor les hubiera sido no haber conocido el amor de Dios. Así que ellos fueron expuestos y son expuestos a la luz del Evangelio, ¿verdad? Pero su corazón está en tinieblas. El Espíritu de Dios no ha regenerado su corazón. El Espíritu Santo no ha trabajado de manera interna en ellos y los ha dejado en la dureza de su corazón. Entonces, en un sentido, el Espíritu Santo no ha hecho nada. En ese sentido, también hablamos de una doble predestinación en las doctrinas reformadas. En el caso, por ejemplo, de Judas, ¿se acuerda? Eh, Judas fue escogido por Dios para entregar a Jesús, aunque Judas no pensó que era un escogido de Dios para entregar a Jesús. Él realmente era un hombre codicioso que amaba el dinero y no le importaban los amigos, no le importó Jesús, no le importaba la fe. Él estaba detrás de Jesús por la plata. Al final lo traicionó, ¿verdad? Como un traidor. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de Judas y Dios lo escogió para que entregara a su hijo y su hijo pudiera ser expiación por el pecado de los hombres. Así que el deseo de un hombre, Dios muchas veces lo puede usar también para lograr sus propósitos eternos. Dios tiene control absoluto aún de los impíos. Y Judas, de hecho, era un impío, pero hacía parte del grupo de los apóstoles y él fue expuesto y aún Dios lo usó para hacer milagros. Él fue un apóstol, de hecho, predicó la palabra. Hay gente que es capaz de recitar la doctrina de la gracia, recitar la Biblia, aprendérsela de memoria. De hecho, el diablo cree en Dios y tiembla. El diablo le citó la Biblia a Jesús en el desierto. Sé que, de hecho, hay personas que están, o sea, como que no tienen una convicción interna, pero se sabe la Biblia, la citan, evangelizan, echan fuera demonios, pero al final de cuentas se presentarán delante de Dios pensando que ellos merecen entrar al cielo. Y recordemos que el Señor nos dijo que muchos vendrán diciendo al final, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, fuimos hasta la iglesia, dimos la ofrenda. Mejor dicho, tú tienes que premiarnos por lo que hicimos. ¿Verdad? Personas como Judas, que hicieron muchas cosas y muchos trabajos para el reino. Hasta pastor fui. Hay pastores también impíos que nunca se convirtieron. El Señor les dice, les declarará, apártense de mí malditos al fuego eterno. ¿Y por qué son malditos? Porque nunca se escondieron en Cristo. Estas personas realmente siempre creyeron en su corazón que Dios tenía que abrir su palacio y las puertas del cielo por lo que ellos hacían, y por las obras ningún ser humano será justificado. Nunca confiaron en la gracia. Fueron buenos cristianos, se portaron bien, fueron fieles a sus esposas, daban sus diezmos, eran buenos hipócritas, pero nunca amaron al Señor. La escritura nos dice que el que no ama al Señor sea maldito. Nunca se escondieron en Él, no descansaron en su gracia salvífica, nunca tenían una relación con Cristo, ¿verdad? No tenían esta relación personal con Cristo. No había relación, era una ortodoxia muerta. Y de hecho estos eran los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, buenos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Nunca se convirtieron. Así que para tu respuesta, el Espíritu de Dios nunca estuvo en ellos, nunca fueron morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu no les convirtió. Antes bien, todo lo que recibieron endureció peor sus corazones. Y muchos de ellos aún usan la fe como fuente de ganancia. Y muchos de ellos usan la fe también para aparentar y para tener una posición en la sociedad, para vender sus productos o sus libros. Hay gente que se hace cristiana porque le interesa vender libros. Y tal vez los libros cristianos, bueno, no sé cómo hacen, pero a veces piensan que se venden más o que los hermanos van a tener más compasión y van a comprarle cosas. Y van a la iglesia para vender productos o para tener más socios o amigos, se sienten solitos, pero nunca se convierten. No colocan su confianza en Cristo, no hay una relación con Dios,
no se saben malvados, pecadores, necesitados de gracia. No hay conversión, el Espíritu Santo no ha actuado en ellos y por eso serán condenados. Ellos han rechazado el Evangelio y obviamente sufrirán eterna condenación.